Hay algo terrible que todos odiamos, pero que todos podemos cambiar porque todos somos responsables. Que 1/3 de la comida que se produce se tira. Lo odio. Es horrible, horrible. Vamos a ver cómo evitarlo. Sustentófila. Sustentófila. Y alcachofa. Primero, los datos choqueantes. Con tan solo 1/4 de lo desperdiciado se acabaría con todo el hambre del mundo. Si el desperdicio fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases contaminantes. Cuando tiramos comida, tiramos todos los recursos que se necesitan para hacerla. Y no sé qué chirris, nada más del agua dulce del 21% se tira. Con eso sería suficiente para todas las casas, todas. La maravilla de este problemón es que tiene solución y es más fácil de lo que creemos. Y para esto necesitamos saber las causas. O se destruye en la producción, o no se compra, o lo tiramos nosotros. Ahora sí, van 5 puntos para evitar el desperdicio. Empecemos por tener todo bien tapado y limpio porque entre más bacterias más rápido se echa a perder. Y pone el refri entre 0 y 5 grados. La fecha de caducidad es muchas veces una fecha de garantía de calidad para que el producto tenga todas las características, pero no quiere decir que se eche a perder para entonces. Y piensa en tu yo flojo y déjalo todo listo y a la mano. Ojo, cada alimento tiene condiciones ideales para durar un poco más. Experimenta e investígalas. Una de las cosas que más me ha funcionado es hacer una lista para saber qué hay adentro y marcar lo que urge comerse. Ahora te voy a hacer una apuesta. El bote más grande de tu casa es el de la cocina. Cámbialo por uno más chico para que no sea tan práctico tirar. Incomódate. Antes de comprar, fíjate muy bien en lo que ya tienes. Y cuidado, el súper está hecho para manipular nuestras compras. ¿Cómo nos vamos a preparar? Con una lista que sea real y flexible y que tenga solo lo que necesitas. No, más vale que sobre que falte. No. Aprovecha lo local y de temporada. Menos transporte, menos desperdicio. Y cuando compres comida que sea perfectamente imperfecta. Porque la que no cumple con estándares perfectos, como tú, como yo, y como todos, se tira a la basura. ¿Te gustaría que te tiraran? Encargo por favor al centro un guacamole. No, mejor déjenme la carta. No te excedas, hazte responsable de la comida que pides. Aparte de lo que tiramos en los restaurantes, al final del día hay comida que no se consumió y que está en perfecto estado. Chief es la primera aplicación en México en donde puedes rescatar comida deliciosa de restaurantes a un precio más barato. Y está en perfecto estado, solo evitas que se tire. Y si tú tienes un restaurante deberías entrarle. O no, como quieras, no es como que vamos a estarte juzgando por desperdiciador. Delicioso, ¿no se tira y más barato? Jalisco. Ahora sí viene lo bueno, donde mucho depende de nosotros. Deja de tirar lo que sí sirve. No sirve tirar rayos. Te sorprenderías de cuánto de lo que tiramos sí se come. Y lo que de plano no, a la composta. Pero que tu composta no se vea como una ensalada. Uy, ya no me cabe. Postre, por favor. Si no te lo vas a acabar, guárdalo. Les voy a confesar, a veces lo guardo para sentirme bien, pero no me lo como y termino tirando. Pasa, pero para evitarlo, transfórmalo en un platillo diferente y te lo comes lo antes posible. Bueno, lo ponemos para llevar para la perra hambre de al rato. Y para cerrar, con broche de oro, siempre es buena opción compartir comida. Sobre todo, enamórate de tu alimento. Si te enamoras de tu plato, difícilmente vas a dejar que se vaya a la basura. Para decir que no tiene guardada una cosa muy bella. Ya, fuera de WhatsApp, cuando la tiras, no solo desperdicias esa comida, desperdicias todo el proceso que tiene detrás. Ahora ya lo sabes, ya no lo puedes ignorar. Y no queremos que estos videos se queden solos para verlos e irse. Que se vuelva un espacio de reflexión y acción. Dejen en los comentarios tips de cómo guardan sus alimentos para que no se desperdicien. Y compartan este video para que más personas sepan lo grave que es y lo fácil que se puede solucionar. Sigan al Cachofa, que comparte muy buenas recetas antidesperdicio. Y a Sustentófila para ver más videos cortos de sustentabilidad. En esta casa no se tira comida. Oye, Sustentófila. ¿Sí el Cachofa? Chócalas.